En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo primero, la ley moral. Entramos hoy en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 10 números, del 1965 al 1974, al tema que tiene como título la ley nueva. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1965 al 1967. Número 1965 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la ley nueva o ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada. Es obra de Cristo y se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña. Es también obra del Espíritu Santo y por él viene a ser la ley interior de la caridad. Concertaré con la casa de Israel una alianza nueva. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Un número extraordinario este que nos regala el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. La ley nueva perfecciona las leyes anteriores. La ley natural, esta ley de la que hemos hablado en todas estas catequesis, marcaba unos principios. La ley natural nos pide que respetemos el bien, nos pide que respetemos la vida, nos pide que respetemos los bienes ajenos. Todos esos son principios básicos. A la ley natural inscrita en nuestro corazón no se le puede pedir más cosas concretas. A la ley natural no se le puede pedir las concreciones de Jesucristo que nos enseñó en el Sermón de la Montaña. No se le puede pedir eso a la ley natural. No se puede decir que es de ley natural ese de no tener pensamientos impuros. No es de ley natural. Que eso ha venido del Señor. O eso de sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Ya eso, por ejemplo, es otra cosa. Por tanto, lo que hace la ley del Nuevo Testamento es mejorar la ley de Moisés, mejorar la ley antigua. Recuerden que decíamos que la ley de Moisés estaba escrita en unas tablas de piedra, mientras que la ley del Nuevo Testamento está interiorizada dentro de nosotros. Por Jesucristo, esa ley que estaba en las tablas de piedra pasa a la ley del corazón del hombre. La ley de Moisés tenía el peligro de ser algo exterior a ti, algo que alguien me ha mandado a cumplir. Sin embargo, la ley del Nuevo Testamento, al mismo tiempo que viene de Dios, está interiorizada dentro de ti. Hace que esa ley sea más íntima a ti que tú mismo. Incluso esta ley del Nuevo Testamento supera la ley eterna que está en el corazón de Dios. Y uno se puede preguntar, ¿no? Pero eso parece imposible. ¿Cómo que supera la ley que está en el corazón de Dios? Uno podría decir, no es posible mejorar la ley que está en el corazón mismo de Dios, pero sí cabe mejorarla.
en el sentido que nos la muestra, en el sentido que nos la revela. La ley de Jesús, en el fondo, es la misma ley eterna de Dios, pero está revelada, está mostrada, está predicada, está grabada en nuestro interior. Por eso es que este número del catecismo que hemos enunciado dice: la ley nueva o ley evangélica es obra de Cristo. Y esa obra de Cristo se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña, donde Jesús predicó el corazón de ese sermón, las bienaventuranzas. Y también dice, es obra del Espíritu Santo, y por él viene a ser la ley interior de la caridad. Y aquí el catecismo ya nos va perfilando. Sermón de la montaña y caridad. Es decir, se predicó a través de Jesucristo en el Sermón de la Montaña, en las bienaventuranzas, y por el Espíritu Santo pasa a ser una ley interior de la caridad. Eso es lo que quiere decir el catecismo. Jesús y el Espíritu Santo están actuando en el hombre en plena conjunción. Según Jesús predica unas palabras, en el Sermón de la Montaña, el Espíritu Santo las graba en nuestro corazón. Esto es bellísimo. Una oportunidad me preguntaba una persona, si hemos sido salvados por Cristo, como dice en otros lugares de la Sagrada Escritura, esforzaos en la tarea de nuestra salvación. ¿Por qué esa contradicción?, me preguntaba esta persona. Pero no es ninguna contradicción. Los dones de Dios no se pueden recibir sin el concurso del hombre. Por eso dice el texto, esforzaos en la tarea de vuestra salvación. Sí, Jesús hizo lo que tenía que hacer. Ahora me toca a mí. Jesús con su muerte y resurrección nos ha obtenido la salvación, sí. Ha ofrecido al Padre su sangre y su obediencia por el perdón de nuestros pecados, sí. Esa es la ofrenda de Cristo y por ella estamos salvados. Pero ahora me toca a mí. A mí me toca aceptar. A mí me toca hacer mía esa salvación. A mí me toca abrirme a esa salvación que Cristo ya logró. Pero me toca a mí abrirme. Me toca a mí aceptarla. Y me toca a mí hacerla mía. Es decir, esto ya lo hemos explicado en algunas catequesis, es una redención objetiva y una redención subjetiva. Ese mismo principio, queridos amigos, también se aplica aquí. Es Cristo el que predicó en el Sermón de la Montaña la nueva ley, y el mismo Espíritu Santo el que viene para que interioricemos esta nueva ley. Por eso sin la venida del Espíritu Santo no se podía. Es necesario que venga el Paráclito, decía Jesús, ¿no? ¿Y qué es lo que le hace falta a esta obra de Jesús en su discurso de las bienaventuranzas y a esta obra del Espíritu Santo de interiorizarla en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es que tú y yo seamos dóciles. Para que el Espíritu Santo pueda grabarla en nuestro interior, hay que dejarse. Jeremías 31, 34. He aquí que días vienen, oráculo de Yahvé,
en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé. Sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé. Cuando perdone su culpa y de su pecado, no vuelva a acordarme. Qué texto tan hermoso. Dios es íntimo a nosotros. Ya no tendrán que adoctrinar más a uno a su prójimo y el otro a su hermano. Él es íntimo, porque va a estar dentro de él. Cuando le hables de Dios a tu hermano, ya no le vas a hablar de algo extraño, sino que le vas a hablar de algo que tiene dentro. Me lo están predicando desde fuera, pero al mismo tiempo estoy conectado. Estoy aceptando lo que están sembrando dentro de mí, porque Él es íntimo a mí. Es lo que decían los discípulos de Maús. ¿No ardía nuestro corazón mientras que escuchábamos sus palabras? Claro, porque Él es íntimo a ti. Claro que ardía tu corazón. Luego el catecismo da un paso más, número 1966. La ley nueva es la gracia del Espíritu Santo dada a los fieles mediante la fe en Cristo. Actúa por la caridad. Utiliza el sermón del Señor para enseñarnos lo que hay que hacer y los sacramentos para comunicarnos la gracia de realizarlo. Y en este número tan hermoso nos presenta el catecismo un texto de San Agustín que dice: el que quiera meditar con piedad y perspicacia el sermón que nuestro Señor pronunció en la montaña, según lo leemos en el Evangelio de San Mateo, encontrará en él, sin duda alguna, cuanto se refiere a las más perfectas costumbres cristianas, al modo de la carta perfecta de la vida cristiana. He dicho esto para dejar claro que este sermón es perfecto, porque contiene todos los preceptos propios para guiar la vida cristiana. Es un texto muy, pero muy directo de San Agustín. El sermón de la montaña, el sermón de las bienaventuranzas es perfecto para guiar la vida cristiana. Qué fácil nos la pone San Agustín, ¿no? La nueva ley es la gracia del Espíritu Santo. Se nos da mediante la fe. Hace un par de días hacíamos referencia a la carta de San Pablo a los romanos en el número 7, donde, si recuerdan, San Pablo con mucha vehemencia se quejaba y clamaba
¿De qué me sirve la ley de Moisés si luego me veo impotente para llevarla a la práctica? Eso es lo que se reprochaba San Pablo. Y es verdad que se queja, pero también reconoce la ley. Reconoce que esa ley nos prepara para acoger a Dios, que esa ley nos da hambre y sed de Dios, que esa ley nos da una conciencia de la necesidad que tenemos de Dios y del don de su gracia. Entonces nos damos cuenta que Jesús en su predicación lo que hace es derramar su gracia. No solo son palabras, al mismo tiempo está la gracia del Espíritu Santo que nos está capacitando para que esas palabras sean vida. Porque mientras Jesús predica, el Espíritu Santo graba esas palabras en nuestro corazón. Por eso dice este número del Catecismo 1966, la ley nueva actúa por la caridad y utiliza el sermón de la montaña para enseñarnos lo que hay que hacer. Actúa por la caridad, no solo por el entendimiento, no solo por la fe que se ilumina, actúa por la caridad. Y esta acción tiene como dos instrumentos. El sermón de la montaña, que nos dice qué tengo que hacer, cómo tengo que vivir, cuál es el contenido de lo que tengo que hacer en mi vida, nos expresa el camino concreto trazado por Jesús y al mismo tiempo nos propone que es a través de los sacramentos. Es decir, nos dice el cómo. Jesús nos propone este ideal de las bienaventuranzas, pero no nos deja solos, nos deja los sacramentos. Porque es por medio de los sacramentos donde está esta invitación a vivir con el estilo de Dios. De esta manera, queridos amigos, tenemos el qué y el cómo. La caridad actúa en nosotros y entonces vamos siendo transformados. Pero tenemos el qué y el cómo hacerlo. Por lo tanto, estamos aquí en este número del Catecismo en un descubrimiento muy grande. Nos estamos encontrando con la gran novedad del Nuevo Testamento, la ley de la caridad. ¡Qué cosa más bella! La gran carencia que había en la ley del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, no estaba tanto en los contenidos de esa ley, porque los contenidos de la ley de Moisés son impecables. Son los 10 mandamientos, pero les faltaba la gran novedad que trae Jesucristo, la interiorización por la caridad. No solo el cumplir por cumplir externamente, sino la interiorización por la caridad. Y fíjense, queridos amigos, que eso tiene una aplicación muy práctica. Únicamente con la caridad, con el amor, somos capaces de cumplir los 10 mandamientos. Es la única manera de hacerlo. Nosotros pecamos por falta de amor. Y es precisamente por esto que es difícil cumplir los mandamientos, porque nos falta amor. Cuando a alguien le cuesta santificar las fiestas, es por falta de amor. Cuando usted no va a su Eucaristía el domingo, que es la manera como un católico santifica sus fiestas, ir a misa todos los domingos, es por falta de amor.
Cuando a alguien le cuesta respetar a sus padres, es por falta de amor. Cuando alguien los critica, los insulta, habla mal de ellos, les golpea, etcétera, etcétera, es por falta de amor. Cuando a alguien le cuesta vivir la pureza, es por falta de amor. Por tanto, necesitamos del amor de Cristo. Necesitamos ser encendidos por la acción del Espíritu Santo, del don de la caridad, para que la ley sea viva, para que no solamente sea una ley escrita en piedra, sino en el corazón. Es verdad que los acontecimientos de la nueva ley, del Sermón de la Montaña, iluminan los contenidos de la ley de Moisés, ¿sí? Son nuevos. No en el sentido de que añada cosas nuevas a la ley de Moisés. Los contenidos nuevos de la nueva ley están en la caridad, porque es la caridad la que hace posible vivir la ley con la plenitud del amor. No hay nada nuevo añadido a los 10 mandamientos de Moisés, pero es nada. Es la manera en el contenido de la vivencia, lo que Jesús le va a dar a la ley antigua en esta ley nueva. Para poder cumplirla, lo que se necesita es el amor, es la caridad. Por eso esa famosa frase de San Agustín nos gusta tanto: ama y haz lo que quieras. Solamente se puede pronunciar esta frase de San Agustín cuando la ley y el amor han llegado a fundirse como una sola cosa. Si no, ese ama y haz lo que quieras se convierte en un pretexto para hacer lo que te dé la gana. Y no es así. Ama y haz lo que quieras solamente se puede pronunciar cuando la ley y el amor han llegado a fundirse en una sola cosa. Al final, dice el Catecismo en el número 1967, la ley evangélica da cumplimiento, purifica, supera y lleva a su perfección la ley antigua. En las bienaventuranzas da cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos. Se dirige a los que están dispuestos a acoger con fe esa esperanza nueva, los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos a causa de Cristo, trazando así los caminos sorprendentes del reino. Qué número más hermoso este. La ley evangélica da cumplimiento. Y nos propone el texto de Mateo 5, 17, 19. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a dar cumplimiento. Palabras potentes de Jesús. El que pretenda apoyarse en Jesucristo para decir que la ley del Nuevo Testamento deroga la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, de tal forma que ya no hace falta cumplir los mandamientos, está muy mal. Está muy mal. Y el Catecismo lo dice aquí de una forma muy clara. Lo que pasa es que hoy día a muchos ya se quieren tapar los ojos. Algunos pretenden que como ya están unidos a Jesucristo, como ya Jesucristo hizo lo que tenía que hacer y ya estamos salvados, entonces es muy fácil decir, pues, no pasa nada si el domingo no voy a misa. O el señor sacerdote que se le olvida rezar su liturgia de las horas, dice, pues no pasa nada si no rezo la liturgia de las horas. Al fin de cuentas, Jesús ya lo sabe, ya lo conoce todo.
Ya lo hizo todo Él. Aquí lo que importa es estar unidos a Jesucristo y ya. Y lo dicen así, incluso lo dicen, ¿no? En el espíritu del Nuevo Testamento. Como si las propuestas, la tradición de la Santa Iglesia quedara superada. Y no es así. Es incorrecto pensar así. Porque Jesucristo dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Más aún dice, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Jesús no vino a pasarle la hoja a Moisés, no, vino a enseñarnos cómo se cumplían esos mandamientos desde el amor, no a decirnos, ya estos no valen, ya estos no se cumplen. He venido a cumplir la ley, a darle cumplimiento. Pero no a cumplirla de una manera mecánica, sino purificando la ley del Antiguo Testamento, cumpliendo la letra de la ley y el espíritu de la ley. De hecho, recuerden, queridos amigos, que Jesús le reprocha a los fariseos precisamente esto, que cumplían la letra de la ley, y vaya que sí la cumplían, pero se les olvidaba el espíritu de la ley. Por ejemplo, puede que alguien intentando no caer en pecados mortales está siguiendo el espíritu del mundo con sus criterios, donde el rey de su corazón es el dinero, el placer, la vanidad, el éxito. Pero eso sí, ¿no? Dicen ellos, intentando no cometer pecados mortales, incluso intentando no cometer pecados veniales. Y tienen un director espiritual y se confiesan de vez en cuando, pero su corazón está apegado en otro rey. Dinero, placer, vanidad, éxito, tener. En definitiva, es falso lo de pretender cumplir en el espíritu desobedeciendo la letra de la ley. Y también existe el peligro de cumplir la letra de la ley olvidándonos del espíritu de la ley. Es lo que le pasaba al joven rico. Ese joven nunca había roto un plato en su vida. Ve y cumple los mandamientos, le dice Jesús, y el joven con esa valentía le responde a Jesús, los cumplo desde niño. ¡Wow! ¡Qué respuesta más osada! ¡Qué respuesta más hermosa! Que alguien te diga, yo cumplo los mandamientos desde niño. ¡Qué ejemplo de persona! Pero su corazón estaba puesto en sus pertenencias. Cumplía la ley, pero su corazón estaba puesto en sus pertenencias. Y Jesús le invita a purificar su corazón. Y entonces él se entristece y desaparece. Jesús viene a purificar la ley del Antiguo Testamento, esa que ha sido cumplida como letra. Él viene a purificarla para que después de purificada sea vivida en el Espíritu. Y entonces Jesús supera la ley y la perfecciona. No la tira ni la borra, ni tampoco pasa la hoja para que nadie la vuelva a leer. No, no, no. La purifica, la supera y la perfecciona. Éxodo 21, 23, 25. Se os ha dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, al que te pegue en una mejilla, ponle la otra.
Mateo 5:28. Se os ha dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo, el que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya está pecando en su interior. Y así podríamos seguir. La ley nueva del Nuevo Testamento es cumplimiento fiel, total de la ley del Antiguo Testamento, pero está purificada, superada y perfeccionada. Entraremos en las siguientes catequesis un poco más profundo desde el Sermón de la Montaña a ir entendiendo esta propuesta de la nueva ley. Y vamos a poder ver un poco en las 8 bienaventuranzas qué es lo que significa eso de cumplimiento, purificación y superación de la ley del Antiguo Testamento que ha sido dada en Jesucristo. Las 3 cosas al mismo tiempo y en cada una de las bienaventuranzas: cumplimiento, purificación y superación. Por ejemplo, bienaventurados los limpios de corazón. Jesús cumple con esto la ley del Antiguo Testamento. En muchos textos del Antiguo Testamento se pedía la pureza. Pero Jesús purifica la ley del Antiguo Testamento, porque existía el riesgo en el Antiguo Testamento de entender la pureza como una cuestión meramente ritual. Y Jesús supera la ley del Antiguo Testamento. No solo le pide la pureza del cuerpo, sino también le pide la pureza del pensamiento. Fijémonos cómo en esta bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, vemos un ejemplo muy, muy interesante. Jesús cumple la ley, Jesús purifica la ley y Jesús supera la ley. Otro ejemplo y terminamos con él. Bienaventurados los mansos. Jesús cumple la ley del Antiguo Testamento con el precepto de no matarás. Jesús purifica la ley del Antiguo Testamento porque quien odia en su corazón está matando a su hermano. Y Jesús supera la ley del Antiguo Testamento en esta bienaventuranza porque quien llama a su hermano imbécil es un reo del Sanedrín. Cumple, purifica y supera. En las 8 bienaventuranzas, el Antiguo Testamento o la ley antigua nos propone la ley nueva y su cumplimiento que solo va a ser posible desde la caridad.